Hoy en Miami Ahora una edición especial, la histórica visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. Un análisis de la visita papal a la isla, hoy en Miami Ahora. ¿Qué tal? Muy buenos días, ¿cómo están? Hoy estamos, como pueden ver, estrenando casa nueva, tenemos una decoración nueva, una presentación nueva para todos ustedes, espero que la disfruten. Vamos a entrar ya en el programa de hoy, en el tema de hoy. La pasada semana el Papa Juan Pablo II pisó territorio cubano, un hecho histórico, ya que es la primera vez que un Papa visita la isla, y sobre todo porque se trata de un país que durante 3 décadas se autoproclamó ateo. Hoy trataremos de analizar con nuestros invitados el tema desde distintos puntos de vista. Nos acompañarán el profesor, el doctor Juan Clark, profesor de Sociología del Miami-Dade Community College. También estará con nosotros Pablo Alfonso, experto en asuntos cubanos del Nuevo Herald. La señora Gladys Pérez, representante en el exterior del Partido Solidaridad Democrática Cubana. Y vamos a comenzar la mañana con una cara que estoy seguro que ya les es familiar a todos ustedes. El sacerdote exiliado, el padre Santiago Mateo, que además estuvo durante todos estos días con nosotros en Noticias 23 haciendo análisis muy acertados de todo lo que aconteció durante estos 5 días de la visita papal. Gracias, padre, por estar con nosotros nuevamente. Yo encantado de acompañarte en este programa. Quisiéramos, pasaron esos 5 días, vamos a hablar un poco desde el punto de vista de la fe en el pueblo cubano, ese pueblo que hasta el año 1992 se autoproclamó el gobierno cubano como un estado ateo, ahora es laico. ¿Qué mensaje puede haber quedado después de esos 5 días de la visita papal? Yo creo que fueron 5 días que, según ya comentan desde allá, fueron 5 días extraordinarios para todo el pueblo, no solo para la iglesia, para gran parte del pueblo. Para gran parte del pueblo que se sintió en un ambiente diferente ante una figura distinta a lo que había acostumbrado siempre, con un lenguaje muy distinto también, por supuesto, a lo que estaban acostumbrados. Era de temer que muchos jóvenes, sobre todo algunas personas no al tanto de las cosas de la iglesia, no profundizaran bien ese lenguaje. Es un lenguaje que le es totalmente ajeno, es obvio, pero los aplausos y lo que han dicho después permiten decir que eso fue entendido, era entendido, porque los aplausos subrayaban lo verdaderamente subrayable. Yo creo que hubo atención en todos los lugares donde celebró el Santo Padre, sobre todo en esos 4 lugares donde celebró la misa, y el público, todo el pueblo, estuvo muy atento y estuvo disfrutando. Hubo una comunicación perfecta entre ese hombre que llegó, que no conocían, bastante maltrecho ya por edad y salud. Hubo una comunicación extraordinaria y es llamativo como también con los jóvenes. Los jóvenes no fueron a ver otro joven que le iba a hablar, los jóvenes fueron a ver un anciano, a escuchar un lenguaje nuevo para ellos, pero se sintieron extraordinariamente comunicados. Vamos a hablar de precisamente lo que pasó en Santiago de Cuba con el obispo de Santiago de Cuba, Pedro Meurice. Ese mensaje que él envió era un mensaje que estaba de antemano preparado por la Iglesia Católica Cubana, aprobado, o se salió un poco de lo que se esperaba. Estas cosas se preparan en conjunto, inclusive los mensajes del Santo Padre, por supuesto que fueron ayudados. Nadie puede suponer que el Santo Padre sea un especialista en Félix Varela, en José Martí. Todo esto se trabaja en conjunto porque cuando se organizaron estos lugares se le dedicó un tema a cada lugar, un tema que tenía que ver con el obispo del lugar y con el lugar mismo. Claro, por supuesto, Santiago de Cuba no podía tener otro tema que ese tan rico y tan necesario de la Virgen y la patria, con ese engarce tan maravilloso que hizo Monseñor Meurice en su presentación, en su discurso de presentación. Fue Monseñor Meurice además porque ha sido una línea de Monseñor Meurice este modo profético de predicar, de hablarle al Cuba las verdades que él sabe, que necesita saber el pueblo de Cuba. Siempre se ha dicho que de los obispos ha sido un poco más, tal vez el más contestatario, una línea un poco más dura, sí, pudiéramos decir. Siempre ha asumido ese papel un poco porque está en la otra arquidiócesis, y siempre ha sido así, era en Cracovia, Karol Wojtyla.
él desde Santiago de Cuba, la herencia, yo pensaba en esos días y aquel día precisamente, que se habló de San Antonio María Claret, por supuesto, un obispo de esa diócesis que hoy está en los altares. Utilizó el Papa el asiento de San Antonio María Claret, pero yo veía más a Enrique Pérez Serante. Detrás de Mauricio yo veía más a Enrique Pérez Serante, ese arzobispo profético y ese que lo formó a él, del cual él fue secretario, obispo auxiliar durante muchos años. Yo creo que continuó la línea, pero eso es algo que es un mensaje de los obispos, no es un francotirador. Es un obispo colegialmente hablando, como usted se dice en mencionó, la iglesia. perdóneme que lo interrumpa, usted mencionó algo antes que me parece curioso. Usted dijo el papel. Pudiéramos decir que estas 4 misas hubo distintos papeles que le correspondió en cada provincia, en cada lugar, a cada uno de los obispos. Y quiero hacer énfasis, el día final estuvo el cardenal Jaime Ortega en La Habana y muchos han dicho que su mensaje fue débil. Según usted me ha dicho, y lo conversamos inclusive antes de que esto ocurriera, estaba programado que fuera así. Es que no hubo tal mensaje de Jaime Ortega. Jaime Ortega, como presidente de la conferencia, como cardenal, como arzobispo de La Habana, presentó al Santo Padre varias veces y lo presentó el último día. Es que no hubo mensaje. Y ese día, después de escuchar, claro, cuando escuchamos a Monseñor Mauricio el sábado, escuchamos, sí, nos puede haber parecido empobrecido la presentación que hizo Jaime Ortega con un primer análisis. Pero inmediatamente después de haber escuchado al Santo Padre, que para ese día reservó, si queremos, sus palabras más críticas, sus palabras más fuertes, yo creo que eso estuvo perfectamente equilibrado y armonizado. Ese día, quien iba a hablar, además, quien iba a hablar en esos días en Cuba era el Papa. Por supuesto. Entonces, quien ese día, para ese día fue reservado la mayor análisis de la doctrina de la Iglesia, contextualizando la realidad cubana, fue el Santo Padre. Yo creo que a Jaime Ortega simplemente le tocaba ese día presentarlo. Estamos hablando, por supuesto, que lo más importante era el mensaje del Papa. Nosotros, tal vez a nivel patriótico, pudiera llegarle a un cubano un poco más, pero lo importante ante el mundo, ante la opinión internacional, era el mensaje del Papa. ¿Usted considera que fue más enérgico y más directo a la hora de reclamar una serie de libertades, cuando habló de justicia social, de lo que se esperaba fuera su mensaje? En mi caso, sí. O sea, el mensaje del Papa fue por encima de mis expectativas. Siempre supuse que el modo, el estilo de Juan Pablo II es no caer muchas cosas. Pero en este caso, aun pensando eso, se fue por arriba de mis expectativas. Juan Pablo II fue extraordinariamente claro y utilizó la doctrina secular de la Iglesia, la doctrina social, la reflexión de la Iglesia acerca de los temas sociales, pero las rebajó, las llevó al auditorio que lo estaba escuchando, hizo su lenguaje bien claro y fue reiterativo. Yo supongo que a nosotros nos alegró porque fue reiterativo. A los que le molestó su discurso le habrá molestado más la reiteración. Claro. ¿Cuántas veces dijo libertad solamente en la plaza? 17 veces el último día en el discurso. Nunca dijo Plaza de la Revolución, siempre dijo Plaza José Martí. Entonces, ese Juan Pablo II, ese es que ese día reservó toda su energía, hasta las cosas las decía con un tono mucho más alto. Me están pidiendo comerciales, perdónenme que lo interrumpa, tenemos que ir a unos compromisos comerciales, pero regresamos con más en esta edición especial de Miami. Ahora quédese con nosotros, ya volvemos. Estamos aquí de regreso en Miami ahora analizando la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. Continúa con nosotros el Padre Santiago Mateo. Estábamos hablando antes de la forma en la que se había integrado, se había ganado a la juventud. Eso lo vimos específicamente en la misa de Camagüey, que se rompió un poco con esa imagen un poco hierática, pudiéramos decir, que siempre se tiene del Papa. Estuvimos hablando anteriormente del mensaje del Papa, que fue un mensaje enérgico, tal vez sorprendió a muchos, siendo un mensaje mucho más claro. Vamos a hablar del embargo. El Papa siempre se dijo que iba a condenar, como siempre ha condenado la Iglesia, el embargo. Sin embargo, y esto lo digo ahora a nivel personal, algo que me ocurrió a mí, durante la misa de Camagüey yo estuve haciendo la misa, estuve tomando notas de todo lo que dijo durante la homilía el Santo Padre. En ningún momento él se refirió al embargo de una forma directa. Una vez terminó la misa me senté y empecé a ver que todas las agencias de cables estaban refiriéndose a que el Papa
condenaba el embargo. Yo dije, el Papa no habló del embargo. Poco después sale otro cable diciendo que en el discurso original que se le había entregado a la prensa, el Papa condenaba el embargo, pero nunca lo leyó. ¿Qué usted deduce de esto? Había muchas expectativas, sobre todo el gobierno cubano, casi que el precio que pagaba por la visita del Papa era la condena del embargo, era su gran bandera, la bandera que iba a enarbolar el Papa y que los hacía la similitud. Y el Papa los defraudó, o sea, está en la doctrina de la Iglesia, no aceptable éticamente, lo dijo, y como siempre se ha dicho, pero de ninguna manera tuvo el subrayado ni las intenciones que quería el gobierno cubano acerca de este tema. Como ves, ya en Camagüey lo pasó por alto, no lo leyó. Y las otras veces en que se refirió más propiamente a cómo la Iglesia se refiere a estas cosas, pues los dijo sin demasiado acento. Es cierto. Padre, el obispo de Camagüey dijo cuando comenzaba la ceremonia religiosa que era increíble lo que estaba sucediendo, inclusive hizo un comentario que me llamó mucho la atención. Él dijo que si alguien le hubiera dicho a él en el año 1962 o 63 que eso iba a estar ocurriendo, que simplemente lo hubieran encerrado a esa persona en un manicomio. Esas fueron sus palabras. Y después se refirió y dijo que el tiempo en Cuba habría que medirlo entre antes y después del Papa. Después del Papa, ¿qué podemos esperar desde el punto de vista de la fe religiosa? Yo creo que ese pueblo, no solo me refiero a la Iglesia, ese pueblo ha vivido una experiencia distinta a la que ha estado viviendo estos últimos años. Y cuando se tiene algo así, una experiencia, cuando se vive en ese terreno experiencial, se vive algo así, algo que va hasta lo más profundo, ya quedan unas huellas que no se pueden borrar. Yo creo que de todas maneras no podemos aspirar a que haya cosas extraordinarias de momento, porque si no, no fueran tan eficaces. Yo creo que estas cosas ya se sembró una semilla. El Papa vino y como le dijo a la gente, están viviendo y casi que están resignados, pero esta no es la única vida, hay algo más. Construyan, sean constructores ustedes mismos de su historia, sean protagonistas de su historia, háganlo. Y yo creo que eso caló, lo escucharon y después al rumiar todos esos discursos, después viene el gran trabajo de la Iglesia que viene ahora, al rumiar, al metabolizar todos esos discursos, todo este mensaje del Papa, yo creo que va a seguir penetrando y va a seguir haciendo que Cuba entonces no sea la misma. Vamos a hablar que, como dice usted, se sembró esa semilla, se puede haber despertado una llama. Inclusive hay algo además interesante. En los últimos 40 años nunca se había hecho una convocatoria a la que acudieran en masa cientos de cubanos, miles de cubanos, que no fuera o para un partido de pelota o para un discurso político en la Plaza de la Revolución. Ya en ese sentido cambia. Y también han tenido por primera vez un discurso que no es ese discurso lineal político al que han estado acostumbrados, sino ha sido un mensaje diferente. Usted está hablando ahora de la labor de la Iglesia Católica en Cuba. ¿Usted cree que esos espacios que se han ganado, ya sea a través de la televisión, sea a través de misas que se han estado haciendo al aire libre, o que las iglesias se abran sin mayores problemas, ¿usted cree que esos espacios van a continuar? ¿O esto era un poco un escenario que se montó por la visita del Papa, que vengan 3.000 periodistas, filmen todo esto y una vez que se vaya el Papa esto termina? Yo creo que hay cosas que definitivamente no van a continuar. O sea, ellos han visto la eficacia de lo que es capaz de hacer la Iglesia a partir de 14 misas celebradas en La Habana, que ellos no le darían tanta importancia. Me refiero a las misas fuera, un permiso para que la Virgen recorriera todas las diócesis. Ellos no pensaron que iba a tener este efecto de convocación, porque el espacio para convocar que dieron ellos fue muy escaso, pero la Iglesia fue puerta por puerta. Yo creo que hay cosas que ellos van a cerrar de todas maneras. Ya desmantelaron la plaza y ya quitaron el corazón de Jesús. Y yo creo que eso es un signo de que no podemos aspirar de parte de ellos. Podemos aspirar a que la Iglesia haga lo que ha estado haciendo en estos últimos 30 años, ganar quizás 1 milímetro, pero ganado cada día. Y yo creo que con esa interés y con esa tenacidad, ahora mucho más fortificado, la Iglesia va a seguir ganando esos espacios, independientemente de que se lo quieran dar o no. Hay algo antes ya de finalizar rápidamente lo que quería hablar, la figura del cardenal. ¿Qué decisivo, qué importante ha sido el cardenal Jaime Ortega en todo esto? Yo creo que el cardenal Jaime Ortega es el gran gestor de esta visita. Fue empeñado en esta visita. El primer empeñado en la visita ha sido Juan Pablo II, que desde siempre
ha querido visitar Cuba. Una vez le dijo a los obispos, ya voy a ir a Cuba porque se lo pedía a la Virgen, ¿no? Con su inmensa devoción. Pero yo creo que el cardenal Jaime Ortega ha insistido y ha puesto todas las influencias que puede haber adquirido como cardenal y eso para que esta visita se realice. Yo creo que es el gran gestor de la visita del Papa, no actuando de ninguna manera solo, sino con la conferencia episcopal, con la conferencia de obispos católicos, pero le podemos atribuir su gran empeño en esta visita. Muchísimas gracias, Padre, por haber estado con nosotros hoy en nuestro programa. Vamos a comerciales y cuando regresemos va a acompañarnos la señora Gladys Pérez, representante del Partido de Solidaridad Democrática. Ya volvemos. Y continuamos aquí en Miami ahora nos acompaña la señora Gladys Pérez, ella es representante del Partido Solidaridad Democrática. Muy buenos días y gracias por estar con nosotros en el programa. Pudiéramos hablar o decir que la visita del Papa tenía tres aspectos o influyó de forma decisiva de tres formas diferentes, ¿no? Una dentro del pueblo de Cuba, otra en el exilio, y un poco esa imagen que se le ha dado a la comunidad internacional de lo que sucede en Cuba, que creo que en cierta forma se ha visto un poco más claramente ahora que nunca. Pero vamos a hablar de lo que sucede internamente, de los disidentes, de los llamados periodistas independientes que hay dentro de Cuba. ¿Cuál es el ambiente que hay ahora después? ¿Qué sabor dejó la visita del Papa? Bueno, yo primeramente les llamaría que también existe una oposición y el ambiente que hay en Cuba en estos momentos es de júbilo. Ellos están disfrutando esta alegría que el pueblo está sintiendo y estiman que el proceso será no a corto plazo, definitivamente va a ser un proceso lento, pero la Iglesia ha ganado un espacio que viene ganando de hace tiempo. Dentro de este espacio, el Partido Comunista ha quedado en una posición muy mal y se especula que hay una cantidad de personas que son reformistas y estas personas tal vez van a dar un paso adelante que en un tiempo atrás no pudieron darlo. La oposición en Cuba no va a ser nada diferente de lo que ha hecho hasta ahora, porque estos hombres y mujeres han sido muy valientes desde los años 50, 60. Simplemente que se ha notado un cambio. El cambio es que tal vez donde antes, por las mismas acciones que en estos momentos ellos tenían una sentencia de 30 años, después esa sentencia bajó a 15 años, y sucesivamente, hoy en día es, por ejemplo, como pasa en el caso de Héctor Palacio Ruiz, 18 meses por desacato a la figura del comandante en jefe, y así sucesivamente. Y yo creo que vamos a ver ese tipo de cambio que es positivo, puesto que nos va a llevar a una solución pacífica. O sea, puedo interpretar que igual que la Iglesia ha ganado ciertos espacios, la oposición interna en Cuba también, lógicamente no creo que sea porque ha recapacitado el gobierno, sino porque al abrirse un poco más la sociedad, pues los obliga a no poder ser tan rígidos como anteriormente. Claro, no van a poder ser tan rígidos y además ellos están adquiriendo reconocimiento internamente también. A medida que Radio, TV Martí, otras emisoras del exilio, periódicos como el Miami Herald, etcétera, están llevando un mensaje, ese mensaje está llegando a Cuba por diferentes vías. Entonces ya la población se está enterando quiénes son estas personas que están luchando por sus derechos civiles y sus derechos patrióticos. Y por ende yo creo que a partir de esta visita papal, esas personas que ya cobraron un espacio, que ya pudieron expresar lo que sentían, eso no va hacia atrás. Y esas personas pues tal vez, que es lo que se corre allá y es algo gracioso, dicen, bueno, el que no ha sido activista en estos momentos o opositor, en estos momentos todo lo que tiene que decir, yo estoy de acuerdo con todo lo que dice el Papa. ¿Y qué le puede hacer este régimen que ha permitido que el Santo Padre haya visitado a Cuba, que ha permitido que el Santo Padre le haya hablado a ese pueblo cubano de la forma que habló, al punto que el domingo pasado mencionó la palabra libertad 17 veces? Ninguno de nosotros esperaba eso. Y yo creo que aquí también hay una lección para nosotros en el exilio, y es que indiscutiblemente la Iglesia sí sabía lo que estaba haciendo. Indiscutiblemente había un plan
El Santo Padre llevó su plan a cabo y tal vez de ahora en más tenemos que ser más receptivos y abiertos a ciertos cambios y tener más esperanza en que esos cambios conlleven a una realidad como ha pasado. Todos esos espacios internos es cierto que todo eso está aconteciendo. Sin embargo, durante los últimos días que se ha estado haciendo paralelismos con relación a la visita del Papa a Cuba, se hizo paralelismos con Polonia, se habló del caso de Chile, de Nicaragua, específicamente con el de Polonia. Se dijo que en Polonia había en aquel momento una oposición muy fuerte, organizada, y se ha dicho que eso en Cuba no existe. ¿Usted cree realmente, y tampoco que hay una figura líder como era el caso Wałęsa en aquel momento, ¿usted cree que hay algún Wałęsa dentro de Cuba que nosotros no conocemos, o usted cree que realmente esa oposición es mucho más organizada de lo que desde la óptica del exilio uno percibe? Yo creo que hay muchos Wałęsas y tal vez no es necesariamente. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a ver líderes. En Cuba hay una causa que es fuerte. En Cuba hay mucha oposición, hay muchas personas que están luchando cívicamente dentro de la isla, pero que por alguna causa que yo personalmente desconozco, no se conocen afuera. Yo creo que ahí tenemos que hacer énfasis, no solo nosotros los que luchamos. ¿A qué usted cree que se debe? Bueno, no solo nosotros en el exilio, sino la prensa también tiene ahí una responsabilidad. Tendríamos que comenzar a ponerle caras a esas voces, tendríamos que comenzar a ponerle más atención a sus necesidades, a lo que ellos reclaman, tendríamos que prestarle más atención a los documentos que ellos escriben, a sus palabras, a sus proyectos, y tal vez el día que nosotros empecemos a ponerle más énfasis a esos proyectos, se va ¿cómo se podría decir?, a establecer, o sea, ya en estos momentos en Cuba, por ejemplo, yo puedo hablar a nivel del Partido Solidaridad Democrática, que es el cual represento en el exterior. El partido en estos momentos está en 12 provincias y está en 50 y tantos municipios. O sea, esa labor no se hace en un día, esa labor se viene haciendo desde hace 4 años. Entonces sí existe una oposición, sí existe una organización, pero se desconoce en el exterior. Tenemos que ir a comerciales. Vamos a una pausa para unos compromisos comerciales y regresamos con más aquí en Miami Ahora. Quédese con nosotros. Tenemos aquí en Miami Ahora la señora Gladys Pérez, que viene a hablarnos de la oposición, la disidencia interna dentro de Cuba. ¿Tiene alguna noticia con relación al pedido del Vaticano de la liberación de los presos de conciencia? No, todavía hasta anoche no había ninguna noticia, excepto que la oposición en Cuba, la disidencia, espera que sí, que el gobierno va a acceder a algún tipo de liberación de presos, tal vez primeramente presos de conciencia, pero también se está diciendo que a cambio de eso ellos van a exigir algo. Y se habla de que, bueno, se habla mucho de la frase que el Santo Padre dijo, de que Cuba se abra al mundo y que el mundo se abra a Cuba. Eso es más o menos lo que se está diciendo. O sea, si hay concesiones que va a dar el gobierno, en este caso la liberación de presos, entonces el gobierno de Estados Unidos y otros gobiernos van a tener que estar en disposición de también hacer concesiones. Hay otra frase también que dijo el Santo Padre que me pareció muy importante, y es cuando dijo el primer día, el día que llegó al aeropuerto, que dijo que los cubanos tienen que ser los protagonistas de su propio destino. Correcto. Con relación a la liberación de los presos, hay varias teorías con relación a esto. Muchas personas dicen que esto fue una especie de show que montó Castro para volver de nuevo en el Congreso en Washington a hablar de la ley Helms-Burton, del embargo, que se le levante el embargo, y que él iba posiblemente a acceder a liberar a muchos presos políticos, presos de conciencia, porque había una gran expectativa internacional. Pero muchas personas piensan que el caso de Clinton y la señora pues le acaparó la atención y que posiblemente no lo haga. No, yo personalmente no lo creo, y en Cuba se espera definitivamente que sí, que él va a liberar a presos políticos de conciencia,
y que inclusive a mí me llamó la atención, ellos describen que la figura de Fidel, por ejemplo, sentado, y el Santo Padre en una posición inclusive más elevada, que en todo momento él quedó relegado. También se habla de que el viva Fidel ya no va a volver a existir, que eso ya pasó, que viva la libertad, igual que otros cánticos han tomado lugar, y allá no se habla. Realmente en Cuba la expectativa es totalmente diferente a la forma en que lo vemos nosotros aquí en el exilio. Nos quedan segunditos prácticamente. ¿Me puede decir de qué forma se organizó la oposición dentro de Cuba antes de la visita del Papa? ¿Se prepararon algún tipo de manifestaciones para hacerlas durante estas convocatorias masivas que se hicieron en distintas provincias? ¿Cómo se planteó esto? Bueno, realmente la oposición, hay una oposición fuertemente católica, que en todo momento se reunió y trató de facilitar a la iglesia, o sea, acomodó a la iglesia, porque de alguna manera ellos dentro de Cuba sabían más que nosotros afuera en el exilio, en la diáspora, que esta visita papal era muy importante para Cuba y el cambio hacia la democracia. Y por tanto, ellos no hicieron un papel protagónico hacia, o sea, lo que nosotros podríamos percibir, pero sí internamente fueron abriendo espacios para que poder recabar el apoyo. O sea, yo sé de casos donde han viajado desde La Habana a Santiago con muchas penurias, con muchos trabajos, con escasez monetaria, inclusive, como suele suceder, y han ido lentamente trabajando como hormiguitas para que este proyecto se diera, que fuera una realidad, porque tenían mucho más esperanza y están totalmente confiados de que la semilla que el Papa, que el Santo Padre ha plantado, ha dejado en Cuba, ya está germinando. Bien, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy en nuestro programa. Vamos a comerciales y regresamos con más aquí en Miami Ahora, en esta edición especial. Quédese con nosotros. Gracias. Bien, seguimos analizando la visita del Papa Juan Pablo II a Cuba. Ahora nos acompaña el doctor Juan Clark, profesor de Sociología del Miami-Dade Community College, y también Pablo Alfonso, experto en asuntos cubanos del Nuevo Herald. Muy buenos días a los dos y gracias por acompañarnos. Pablo estuvo inclusive hace poco con nosotros antes de la visita y estuvimos un poco haciendo una especie de análisis aventurado de lo que podía ocurrir durante la visita. Profetizando, nunca mejor dicho, del Santo Padre a Cuba. Desde el punto de vista sociológico dentro de ese pueblo cubano, la juventud, específicamente ese llamado, entre comillas, hombre nuevo, que de buenas a primeras viene esta figura y empieza a darle un mensaje completamente distinto al que han escuchado durante años, inclusive se corean libremente o aparentemente libremente dentro de un espacio de aire abierto, consignas como libertad, se habla de religión, se habla de amor, se habla de paz, se deja un poco a un lado en los mismos escenarios consignas como patria o muerte venceremos, socialismo o muerte. ¿Qué puede quedar, qué puede representar esto para ese pueblo, específicamente la juventud? Bueno, yo creo que uno de los fenómenos más interesantes que se ha estado produciendo en los últimos años en Cuba es precisamente la juventud yendo hacia la iglesia, buscando una respuesta ante el vacío, ante el fracaso del sistema, del marxismo-leninismo, y las iglesias en general, no solamente la católica, pues han recibido ese beneficio de esa, como diríamos, incremento en la participación de parte de la juventud. Recordemos que en los años 70 era la iglesia de los viejos y ahora pues ya se puede decir que es también la iglesia de los jóvenes. Yo creo que esta visita del Papa ha representado pues una inyección de vitalidad a esa juventud. Los vimos cantando, los vimos en la plaza José Martí, como decía el Papa, los vimos ante la universidad, la escalinata de la universidad, en fin, vimos esa juventud vibrar de una manera
especial, y yo creo que ha dejado definitivamente sembrada una semilla que creo que veremos germinar tal vez en un futuro no lejano. De manera que tal vez la principal beneficiaria de esa visita del Papa sea la juventud. Pablo, vamos a hablar desde el punto de vista de la información que ha salido de Cuba, que normalmente es muy difícil para la comunidad internacional saber lo que ocurre. Vimos, si vamos a mencionar nombres, el caso por ejemplo de Ted Koppel, que hizo un programa sobre el remolcador, excelente programa, creo que ha sido, además por la categoría de Ted Koppel, sin lugar a dudas, y la credibilidad que tiene, una de las denuncias más fuertes que ha tenido el gobierno de Castro en el exterior. ¿Qué daño le puede haber hecho estos 3.000 periodistas que han llegado a Cuba y un poco han podido manejarse en libertad y ver realmente lo que estaba ocurriendo? No, yo creo que definitivamente el hecho de que haya o hubiera habido en el país esa cantidad de periodistas les permitió sacar a la luz pública una parte de la realidad cubana que se desconocía. Y el mejor ejemplo es este que tú has señalado, lo de Ted Koppel. El hecho del remolcador sucedió, si no recuerdo yo mal, hace 3 años. Sin embargo, 3 años o 3. Sin embargo, la sociedad norteamericana apenas conocía el hecho. Yo estoy seguro que la gran mayoría de los estadounidenses se enteraron ahora por ese programa de este hecho que había sucedido. Y lo mismo pasa en América Latina, donde a pesar de que compartimos un idioma común y una cultura común, tampoco la realidad cubana llega a los latinoamericanos. Y no hay duda de que la presencia allí de 3.000 periodistas pudo significar que esta situación del país tuviera muchísimo más espacio. Ahora, me parece a mí que faltó algo de mayor presencia de los disidentes y de la oposición cubana con la prensa. Vimos, yo por lo menos lo que se vio aquí en Miami, no sé en otros lugares del mundo qué fue lo que se vio, pero lo que se vio aquí en Miami fueron los mismos figuras de siempre, las mismas personas de siempre. Estuvimos viendo a Lizardo Sánchez, Osvaldo Payá, Gustavo Arco, pero no hubo un espectro mucho mayor, además allá de estas personas. Clark, ¿cuál es su opinión? Sí, yo creo que en este sentido la prensa pudiera haber ahondado un poquito más en el fenómeno de la disidencia, claro, ¿verdad? Definitivamente yo creo que hubiera sido una presentación muy interesante. Por ejemplo, me sorprendió que no se hiciera ningún reportaje respecto, por ejemplo, a la revista Vitral, que se edita en Pinar del Río y que ha constituido una espina para el gobierno, a pesar de no ser una revista abiertamente, diríamos, contestataria. Hay un reportaje, sobre Vitral y una magnífica entrevista a Roberto Valdés, que es el director de Vitral, pero salió en la revista mexicana Proceso. Sí, no en la televisión. Exacto. Si me perdonan, tenemos que ir a un momentito comerciales, volvemos enseguida con más de ese tema aquí en Miami Ahora. Quédense con nosotros, ya volvemos. Bien, continuamos aquí en Miami Ahora hablando de la visita papal a Cuba. Vamos rápidamente a continuar con el tema. Hablábamos de los periodistas, de la presencia de esos 3.000 periodistas corresponsales extranjeros que estuvieron en Cuba y que enviaron un mensaje fuera de la isla que nunca antes se había visto. En cierta forma, ¿ustedes consideran que lo que ha sucedido en la Casa Blanca, el supuesto escándalo sexual le quitó importancia y le quitó en cierta forma una especie de plataforma para que todos estos periodistas hubieran continuado con esa labor, como en el caso, por ejemplo, de Ted Koppel, que al día siguiente ya no estaba? Yo creo que en cuanto a cobertura, sí. Yo creo que en cuanto a cobertura para los medios norteamericanos de prensa, no cabe duda. Se fueron la mayoría de los más importantes comentaristas de la televisión norteamericana, por lo menos. Pero no me parece que a los efectos del mensaje del Papa dentro de Cuba haya tenido influencia. Yo creo que realmente lo importante allí es lo que va a pasar y lo que pasó dentro del país, no cómo se proyecte eso hacia afuera. Claro. Doctor Clark. Sí, es una lástima que los demás pesos ya no estuvieran en Cuba. Eso es lo que yo me parece que es de lamentar.
Así que le quitó un poco, a mi entender. O sea que indirectamente pudiéramos decir que el señor Clinton le hizo un favor a le hizo un favor a Castro hasta cierto punto. Eso se ha comentado ya públicamente y demás, de manera que sí, yo creo que eso ocurrió, ¿no? Vamos a hablar ahora de esa sociedad, ese mensaje de libertad, esas 17 veces que de una u otra forma estuvo implícita en el mensaje del Papa en la Plaza de la Revolución o Parque José Martí, la palabra libertad. ¿Qué puede quedar en ese pueblo que ha estado durante tantos años pisoteado, que no ha podido hablar, que ha tenido miedo y que ha estado siempre con consignas revolucionarias? ¿Qué podemos esperar de ese pueblo después de la visita del Papa? Por el momento yo creo que en el país hay como una gran conmoción. O sea, uno habla con las personas que han ido a cubrir el evento o que fueron a visitar el país, acompañar al Papa durante la visita, o con los residentes allí, y todavía como que no ha habido tiempo de procesar toda la profundidad del mensaje, lo que pasó, en definitiva, y lo que pudiera pasar. Yo creo que todavía en realidad es muy temprano para poder hacer un análisis, un balance de qué va a pasar. Pero en definitiva también tendríamos que ponerlo en dos aspectos, ¿ya? ¿Qué va a pasar con la Iglesia y qué va a pasar con la sociedad civil a la que el mensaje fue enviado? Yo creo que la Iglesia va a aprovechar el espacio que se ha abierto, definitivamente, y además está preparada para poder aprovechar ese espacio que se ha abierto. Ahora, el mensaje desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, político, que el Papa llevó al país, ya esto es otra cosa más difícil. Yo no creo que haya en Cuba una sociedad civil organizada, una oposición organizada de manera tal que pueda coger ese mensaje, desarrollarlo, llevarlo adelante en el corto plazo. Es un poco lo que hablaba anteriormente yo con Gladys con relación a lo de Polonia. Exactamente, ¿no? Esa oposición. A pesar de que el Papa en estos días expresó su deseo, sí, claro, que ya es distinto, ¿no? Él desea de que en Cuba suceda lo mismo que sucedió en Polonia con su primer viaje. No solamente dijo que lo desea, sino que además dijo que lo esperaba. Que esperaba que eso sucediera. Doctor Clark. Sí, tenemos que tener presente que el caso de Cuba con relación a Polonia es bastante distinto. Primero por la significancia de la Iglesia dentro de Cuba, no es el caso de Polonia, claro, ni con mucho. Jaruzelski no es Fidel Castro, definitivamente. Es decir, en Polonia había una sociedad mucho más abierta que lo que era o lo que es Cuba actualmente. Yo creo que en este sentido la sociedad civil en Cuba está todavía muy incipiente. Por ejemplo, sabemos que el mensaje, el discurso de Meurice, pues no se pudo captar por todos en Cuba. Y ahí es donde yo creo que los medios de difusión que lleguen allá, pues deben de tratar de difundir esto. Yo no sé la Iglesia lo que hará, en fin de cuentas, si por ejemplo publicará los discursos, etcétera, para darles una distribución o a través de sus medios incipientes que tiene con las publicaciones en las distintas diócesis. Yo creo que ahí tiene una labor a realizar. Yo creo que por otro lado el Papa pues presentó como un ramo de olivo cuando habló de la posible labor de puente de los obispos del episcopado cubano con relación a la promoción del cambio, como él lo mencionó en uno de sus discursos, no sé si fue en el discurso final. Yo creo que la Iglesia tiene definitivamente un rol mediador que pudiera realizar, y ahora pues está también de parte del gobierno, se está en la disposición de aceptar ese rol mediador. Me sospecho que mientras Castro esté en vida, esto no va a ocurrir. Tengo esa sospecha, aunque se habla, se rumora de ciertos cambios que tal vez ocurran ahora a partir del 24 de febrero. Creo que es muy interesante, como decía Pablo, observar lo que va a ocurrir en las próximas 2 o 3 semanas. Tengo que ir a comerciales. Cuando regresemos vamos a hablar de ese tema. Regresamos con más de esta edición especial de Miami Ahora acerca de la visita del Papa a Cuba. Ya volvemos. Bien, estamos aquí de vuelta en Miami Ahora en esa parte final de nuestro programa especial de hoy sobre la visita del Papa a Cuba. Anteriormente, doctor Clark nos estaba hablando de posibles cambios que pudieran avecinarse. ¿A qué se refería exactamente?
Bueno, hay ciertos rumores de que para el 24 de febrero tal vez se anuncien ciertos cambios, diríamos, sustanciales dentro de la estructura jerárquica del poder en Cuba, ¿no? No quiero especular mucho sobre eso, pero se dice que es posible que Fidel Castro pase a una formalmente posición secundaria y que pues otros asuman el rol de la presidencia, etcétera. No sabemos hasta que esto ocurra si es verdad o no el rumor, pero no sería de extrañar si, como se dice, Fidel Castro no está en buena salud, etcétera, aunque en realidad se le vio con bastante buena salud durante todo este proceso, ¿verdad? De manera que no sabemos qué es lo que está pasando realmente, pero es posible que se produzcan ciertos cambios de tipo tal vez cosmético. No olvidemos el caso de China, ¿verdad? Donde había pues Jiang Zemin, que era el que estaba detrás del poder, no era precisamente el que era el presidente, etcétera. Esto muy bien pudiera ocurrir con el caso cubano, pero yo creo que es muy importante seguir de cerca qué hay desde el punto de vista del gobierno de tratar realmente de promover un cambio pacífico, una transición pacífica. Yo creo que hay que observar lo que va a ocurrir con Monseñor Meurice después de su homilía. Yo temo realmente por su integridad física. Sabemos cómo ellos son expertos en producir accidentes. Claro, sería una cosa muy conspicua. Pero demasiado obvio, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, lo que ocurra con publicaciones como la revista Vitral, con la labor de Cáritas, que ha estado realizando una labor tan formidable dentro de Cuba, y muy callado, tratando de ayudar, y cómo han sido hostigados en esa labor, por ejemplo, prohibiéndoles que se puedan comprar en la shopping con dólares a precio al por mayor, para poder ellos distribuir después entre la gente más necesitada. Yo creo que hay que ver esos indicadores de el termómetro de cómo está la represión, si aumenta o disminuye. Yo creo que son cosas que la prensa tiene el deber de mantener, como diríamos, las luces sobre el caso cubano y indiscutiblemente sobre las figuras más prominentes dentro, como ejemplo Dagoberto Valdés, el director de la revista Vital, que como sabemos fue puesto siendo ingeniero agrónomo a técnico de yaguas, ¿verdad? Y sabemos también del hostigamiento que ha sufrido en su propia familia, etcétera. El New York Times tenía un artículo muy interesante con relación a la revista Vitral y sobre la figura de Dagoberto hace 4 o 5 días atrás específicamente. Pablo, hay algo que, y esto es una idea personal, y quiero preguntar a ustedes, a ver ustedes qué piensan. Como parte de este tinglado publicitario, show montado por Castro, ¿ustedes creen que en cierta forma él quiso darle una imagen al mundo de que él estaba saludable y fuerte? La diferencia de edad entre ambos no es mucha. Castro se veía una persona erguida, aparentemente fuerte, el Papa no, inclusive en ciertos momentos creo que le tendió la mano para ayudarlo a levantar. ¿Eso es una especie de forma de hacer su imagen saludable, más fuerte? No, no solamente saludable y fuerte, yo creo también, sino dar una imagen de una persona más atenta, más solícito, como yo decía hace un momento. Yo creo que los cubanos nunca antes habían tenido en las pantallas de la televisión esa imagen de Fidel Castro. La imagen de Fidel Castro que siempre vieron los cubanos es la de un Fidel Castro de barricada, en un discurso más agresivo, o hablando detrás de un buró, pero no la de un Fidel Castro tratando, como tú bien decías, quizás hasta de darle la mano al Papa, de ayudarlo a sentar, de un Fidel Castro con vamos a decir, con una figura más humana. Yo creo que sí, yo creo que eso lo hizo deliberadamente. Como deliberadamente trató yo diría, de robar cámara al Papa. Específicamente el acto de la Universidad de La Habana no estaba previsto que él asistiera. Y sin embargo estuvo allí. Estuvo allí y cuando terminó la misa, también en la plaza tuvo un gesto deferente. Fue a despedir al Papa hasta el mismo Papa Móvil. Técnicamente, o de acuerdo al protocolo, no estaba supuesto que lo hiciera. Pero fue a hacerlo. Porque sabía que las cámaras lo iban a estar siguiendo. Sin embargo, hubo una especie de metamorfosis muy curiosa, ese Fidel del que hablabas, que estuvo durante el recibimiento en el aeropuerto, durante todos estos días, solícito, una especie de transformación, de metamorfosis a último minuto, cuando dijo que respetaba las cosas que había dicho el Santo Padre, aún con las que no estaba de acuerdo. Claro. Y hubo un cambio radical de un personaje al otro, ¿no? Bueno, en el contenido siempre fue el mismo Fidel Castro, el contenido de sus discursos, de sus dos discursos.
el de bienvenida y el de despedida fue el mismo. Y yo creo que ahí sí no hubo ningún tipo de cambio de imagen. Es lo que se esperaba. Y no olvidemos que Fidel Castro también es un gran actor. Claro. Fidel es un hombre de un poder histriónico tremendo, es un hombre que gusta de robarse las cámaras, indiscutiblemente. Sabemos el famoso chiste de que si hay un muerto quiere ser un velorio, quiere ser el muerto, etcétera, etcétera. Fidel Castro tiene esa ansia de figurar, que es una cosa increíble. Y yo creo que en esto, pues, él mostró, ¿verdad?, un cierto vigor, etcétera. Y no sabemos, en fin de cuentas, qué es lo que está ocurriendo con respecto a su salud. Esto es algo que ha levantado dentro del exilio, creo que muchas interrogantes, ¿no? Se nos hablaba de que el hombre pues estaba seriamente enfermo, etcétera. Sin embargo, alguna gente dice que les dan ciertas hormonas, les dan ciertas cuestiones que le permiten poder actuar en esa forma. Pero no cabe duda de que él estuvo muy solícito con el Papa desde el comienzo, ¿verdad? Desde el comienzo. Hay gente que dice que él fue seriamente impactado por él, por su personalidad, cuando estaban reunidos en el Vaticano. Aparentemente él fue el que habló fundamentalmente. Bueno, más que el biógrafo Papa. de tanto del Papa como de Castro hace mención a esto en las biografías. Yo quería preguntarles algo más. ¿Ustedes consideran que la aparición de Gabriel García Márquez durante la misa al lado de Castro tiene algún tipo de simbolismo? ¿Era un apoyo que él necesitaba para estar delante del Santo Padre en una misa? ¿O no tiene mayor importancia? Yo no creo que tiene mayor importancia. García Márquez y él son muy amigos, de todos es conocido esa amistad. No me parece que haya ahí ningún... Tal vez podía ser un gesto de deferencia hacia García Márquez, ¿no? Claro, de traerlo allí. Fidel Castro, claro. ¿no? Bueno, desafortunadamente se nos ha terminado el tiempo, nos quedaríamos hablando muchísimo más rato y hablaríamos de muchísimos más temas, pero bueno, ya saben ustedes cómo es el tiempo de la televisión. Muchísimas gracias a los dos por haber estado con nosotros hoy en el programa. Y a ustedes, por supuesto, por la sintonía. Nos vemos el próximo fin de semana en Miami Ahora. Y recuerden que tenemos, como de costumbre, una cita esa noche en las ediciones de las 6 y de las 11 de Noticias 23. Hasta entonces, tengan todos ustedes un fantástico y seguro fin de semana. Nos vemos. Muebles para Miami Ahora, una cortesía de las mueblerías El Dorado.